Seguimos compartiendo parte del material periodístico que logramos en el marco de la jornada de actualización técnica en cultivos de cosecha gruesa que se realizó en la localidad de Crespo. Bueno, buenas tardes. Sí, yo a la hora de hacer una recomendación general, lo que nosotros apuntamos desde las instituciones oficiales como el INTA o la facultad en el manejo de la fertilidad es en el muestreo de suelo y decidir la estrategia de fertilización y todo el diagnóstico de la fertilización de los cultivos a partir del resultado del análisis de suelo, que me indica cuál es la disponibilidad de nutrientes que tiene ese suelo, y después yo trato de balancear esa disponibilidad con lo que son los requerimientos de nutrientes de los cultivos que voy a implantar. Entonces, cuando estoy hablando de un maíz, sé que es un cultivo altamente demandante en nitrógeno, entonces voy a intentar hacer un análisis de suelo previo a la siembra de ese cultivo que me indique cuál es la cantidad de nitrógeno que está en forma de nitratos, que es la forma disponible de nitrógeno, y el fósforo Bray, que es la forma en que se analiza, que son los dos principales nutrientes que son deficitarios en nuestra región. Entonces, a la hora de manejar el nitrógeno, nosotros calculamos cuál es esa disponibilidad de nitrógeno y en base a los diagnósticos que hemos elaborado mediante investigaciones de muchos años en el INTA, hemos establecido un umbral de respuesta que varía entre 110 y 130 kilos de nitrógeno por hectárea. Yo a ese umbral le resto la disponibilidad de nitrógeno que tiene mi suelo en muestreos a 20 centímetros y a partir de ahí defino la dosis de nitrógeno que voy a agregar al cultivo. Después quedan un montón de variables a discutir de en qué momento puedo aplicar el nitrógeno, con qué fuente lo puedo aplicar, de qué forma, que son cosas interesantes para discutir, pero lo importante es establecer la dosis. Y el segundo nutriente que hablábamos es el fósforo, que lo importante que hemos establecido como umbral, niveles de alrededor de 12 a 15 partes por millón para los cultivos de verano, la soja siempre en un nivel un poquito más bajo, a partir de donde decimos es necesario fertilizar o no es necesario fertilizar. Si estamos por encima de ese nivel, decimos no es necesario fertilizar, la probabilidad de respuesta es baja. Si estamos por debajo de ese nivel, decimos es importante fertilizar. Y a la hora de definir la dosis, nos fijamos en cuál es el requerimiento del cultivo y la cantidad de ese nutriente que se llevan los cultivos como base para definir la dosis con la que deberíamos fertilizar y de esa manera intentar mantener estable al menos la fertilidad de ese suelo en el mediano plazo. Entonces el secreto es el diagnóstico, un buen diagnóstico del suelo. Efectivamente, un buen diagnóstico a partir de una buena muestra de suelo, para lo cual deberían ayudar todos los profesionales que estén involucrados, profesionales de las cooperativas, asesores privados, grupos cambio rural, etcétera, para colaborar con el productor para hacer un buen trabajo con el muestreo de suelos. Y el lote que no es parejo, que debe tener sectores con mayor y sectores con menor necesidad de fertilización. Efectivamente, en lotes en donde hay claramente distintos ambientes que los productores los conocen, porque año a año cuando cosechan ve que hay lugares que rinden muy por encima de la media y otros lugares que rinden muy por debajo, es importante que en el muestreo de suelo se muestreen en forma separada, porque seguramente los niveles de fertilidad son muy distintos y se le dé el tratamiento adecuado a cada sector de ese lote. Estuvimos presentando el manejo integrado de plagas en maíces tardíos o de segunda y básicamente brindar herramientas para la toma de decisiones a campo en función de las distintas tecnologías que opte el productor o el asesor para sembrar su maíz, ¿no es cierto? En el mercado existen muchas alternativas, muchos híbridos y bueno, la idea justamente es destacar el monitoreo de ese cultivo previo a la siembra y luego durante el desarrollo del cultivo, qué plagas mirar, cuáles son las plagas, hablando de ellas en particular, la isoca cogollera, Spodoptera frugiperda, Diatraea sacaralis o el barrenador del tallo, y la isoca de la espiga o el Icoverpa acea. Básicamente estos lepidópteros, estas orugas que consumen al maíz, digamos, y vendrían a ser las plagas principales. Detallamos un correcto monitoreo, es decir, un correcto seguimiento del lote, sobre todo en las etapas iniciales, para hacer un diagnóstico sólido, un diagnóstico bien construido de cuál es el daño que voy a tener y en base a eso poder determinar la posibilidad o no de hacer un control químico en el caso de que se requiera.
Existen distintas tecnologías en el mercado y el productor puede optar por ellas. Cada una de ellas va a brindar diferentes tipos de protección, pero eso no descarta que yo me tengo que quedar tranquilo solamente basándome en la tecnología de maíz que sembré, sino ir al lote y hacer el seguimiento para justamente detectar si a pesar de la tecnología necesito intervenir o no, considerando que sabemos que existen diferencias de hasta 80, 100 dólares entre una tecnología con todos los eventos apilados, digamos piramidados o apilados como decimos, o no BT, digamos. Y hablando de las tecnologías, destacando la importancia de hacer refugios justamente para perpetuar la tecnología en el tiempo. Hemos visto, ¿no es cierto?, y se ha reportado en la ciencia daños en los distintos materiales BT, y es por eso que tenemos que manejarlos mejor, tenemos que ser más responsables a nivel de lote, sembrando los refugios, ¿no es cierto?, que consisten en una determinada porcentaje del campo, de mi establecimiento, con materiales no BT, justamente para que se desarrollen los adultos de esas isocas y se puedan cruzar con aquellos posibles resistentes, considerando que de ese cruzamiento o de ese apareamiento va a surgir un individuo que es susceptible a la tecnología, y es por eso que eso es lo que nosotros intentamos hacer. Hacer un buen monitoreo, un buen diagnóstico para tratar de manejar mejor nuestros lotes de maíz.